Este espacio protegido cuenta con muchas declaraciones que ayudan a su conservación. Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Humedal Ramsar, Zona de Especial Protección para las Aves, Geoparque Mundial, etc. Todo esto evidencia el interés por su protección como consecuencia del alto valor de su patrimonio natural. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se extiende entre los municipios de Almería, Níjar y Carboneras en la zona más suroriental de la provincia de Almería. Su límite al norte se encuentra en el Barranco Hondo, en la cara norte de Mesa Roldán y al sur en la Rambla del Agua, en Retamar. Su extensión es de 38.000 hectáreas terrestres más 12.000 hectáreas marinas. En el paisaje costero podemos destacar varias unidades fundamentales: las playas infinitas de la bahía de Almería, los acantilados que alternan con pequeñas calas, a veces inaccesibles por tierra, las salinas y las ramblas, que en algunos casos pueden generar lagunas costeras donde se asienta la vegetación de ribera, como es el caso de Rambla Morales. En cada una de estas unidades encontraremos elementos de la naturaleza adaptados a las condiciones particulares, por lo que la biodiversidad es enorme tanto en flora como fauna. La vegetación de las playas es bastante homogénea, puesto que las condiciones que la limitan son las mismas en las playas del Mediterráneo como en las playas del Atlántico, ¿vale? Entonces son sobre todo el viento, el fuerte viento, la maresía, el efecto del salitre en las plantas y la arena, que es un sustrato muy móvil y con muy poca materia orgánica. Entonces las plantas lo que hacen es que siguen un patrón de distribución en función de esos parámetros. Conforme nos vamos alejando de la línea de costa, se van atenuando los efectos tanto del viento como de la sal, y la arena cada vez se va haciendo más estable cuando se va enriqueciendo en materia orgánica. Entonces, en la primera, si salimos de la playa y nos estamos bañando, la primera banda de arena es tan inestable, tiene tanto efecto del agua que no hay nada, aunque sí podemos encontrar arribazones, por ejemplo, de posidonia. Esos pequeños arribazones ya suministran un poquito de materia orgánica. En los primeros metros de playa la arena es muy móvil porque los vientos son muy fuertes y hay mucha insolación, entonces lo que suelen vivir son gramíneas como el barrón o como incluso una poquito más pionera, que es el Elymus fartus. Conforme nos vamos alejando un poquito más, pues ya el sustrato es un poquito más estable, tiene un poquito más de materia orgánica y se disminuye tanto el efecto del viento, pero aún sigue habiendo movilidad. Son las primeras dunas, las dunas embrionarias, las dunas móviles, y ahí hay plantas sobre todo que crecen rectantes. Si nos vamos todavía un poquito más atrás, pues ya las comunidades se van asentando y podemos encontrar a lo mejor ononis o especies ya un poquito de más porte, que se pueden levantar porte porque ya soportan el viento, ¿vale? Y algunas anuales también, como algunas silenes, algunas pequeñas especies que incluso el endemismo, la linaria nígrica, la espuela de Almería, que puede aparecer también en esas zonas de mar. Y ya vamos avanzando, todavía, bueno, incluso podemos encontrar una muy interesante que es la azucena marina, que florece, el Pancratium maritimum, que florece a principios de verano. Y bueno, y ya después empezarían ya a aparecer, pues en función de dónde se encuentre esa playa, pues ya una vegetación que ya depende menos de esas condiciones. El origen volcánico del paisaje es también una marca de identidad de este espacio. Un vulcanismo que se dio bajo el mar y posteriormente emergió, sometiendo a las rocas a procesos erosivos que han quedado marcados en su superficie. Todas las unidades geológicas que nos encontramos aquí ahora mismo se formaron con la formación de las cordilleras béticas, son consecuencia de esas cordilleras béticas que son el punto más alto de la península ibérica y parte de Europa también. Entonces tienen una edad pues, de 15 millones de años más o menos, y estuvieron levantándose todas hasta más o menos hace 5 millones de años. Y luego tenemos el complejo volcánico de Cabo de Gata, que se formó como consecuencia de ese levantamiento y esa extensión del fondo oceánico. Lugares emblemáticos para visitar geológicamente hablando. Para mí aquí en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar, por ejemplo, sería pues, la zona de Monsul. Monsul, los genoveses, la parte de la cala de la Media Luna, es un ejemplo magnífico del típico afloramiento volcánico que podemos encontrar aquí, de rocas brectificadas que se formaron en el fondo del mar, porque no se formaron en un volcán aéreo, se formaron en el fondo del mar hace muchos años.
y además podemos apreciar los procesos erosivos asociados a los típicos paisajes costeros, como son la formación de dunas, como la duna de Monsul, la duna rampante de Monsul, que es un ecosistema súper frágil y que como georrecurso además hay que conservarlo muchísimo, porque el solo pisoteo puede modificar la trayectoria del movimiento de la duna, o como por ejemplo las dunas fósiles que aparecen tanto en los genoveses como en los escullos, como en el playazo, que podemos encontrarlas en diferentes tamaños, pero que son todas igualmente importantes. En el sureste ibérico, en Almería, tenemos la suerte de contar con unas formaciones vegetales que son los azufaifares. Son formaciones espinosas de arbustos grandes que dejan mucho espacio entre unos y otros, de tal manera que se constituyen como islas de diversidad, ¿vale? El elemento principal puede ser el azufaifo, Sisyphus lotus, pero también puede ser el arto, Maitenus senegalensis. En función de dónde nos movamos en el litoral pues y el sustrato que tengamos y las condiciones geológicas que haya existido, tendremos una especie dominante u otra, y a veces coexisten. Pero lo más relevante es que esos elementos principales vegetales, pues sea azufaifo, sea Maitenus, se rodean de un montón de especies vegetales a los que ellas protegen porque son capaces sobre todo el azufaifo, de elevar el agua del suelo y ese recurso que está profundo, al ponerlo en superficie, ponerlo a disposición de otra vegetación. La diferencia fundamental es que el azufaifo pierde la hoja en el invierno y el Maitenus senegalensis es perenne. Esa sería una diferencia esencial. Pero el funcionamiento de la formación es similar, son especies ejemplares o grupos de ejemplares que forman islotes muy grandes, llenos de otras especies que se ponen a su abrigo, de marrubio, de lavanda, de orobales, que crecen a su abrigo, que a su vez funcionan como refugio de mucha fauna, ¿vale? Y entre medio espacios abiertos que son ocupados por otro tipo de biodiversidad, tanto florística como faunística, porque tienen otras condiciones. Y como tal, son ecosistemas súper interesantes, que ponemos poco en valor por ese aspecto pinchoso, por esos huecos que se quedan, que después en verano están como un poco secos, áridos, pero que son maravillosos, porque son ecosistemas muy completos y sobre todo muy singulares del sureste. Que el nivel freático, aunque está seco, el nivel freático está alto, ¿vale? En la Moladera a lo mejor puedes encontrar incluso los azufaifos muy cerca del cauce de la Rambla, ¿no? Se bajan mucho porque el nivel freático está ahí. Y después hay vegetación, pues puedes encontrar salaos, puedes encontrar a lo mejor algunos cambrones, adelfas, pero poca vegetación realmente, poca cosa. En municipios como Almería, Carbonera, recientemente en algunos sitios de Níjar tenemos camaleón común. Tenemos en Vera tortuga mora, un animal protegido y que es casi único. Vamos, si en la península ibérica quiere avistar tortuga mora, Almería es una de las zonas donde tienes que ir a verla. Se detectó tejón, es un animal en baja densidad, es decir, tenemos pocos individuos por unidad de espacio, pero un animal que existe. También tenemos gran cantidad de micromamíferos que también se muestraron en amoladeras. Se capturaban en vivo, se analizaban y se volvían a dejar en libertad. Tenemos el lirón careto, que es una ratita muy adorable porque tiene un típico antifaz alrededor de sus ojos. Tenemos el ratón moruno, tenemos ratón de campo, tenemos alguna musaraña, el musgaño enano, tenemos el musgaño enano, que es el mamífero más pequeño del mundo. Podemos avistarlo en el Parque Natural y a lo largo del Levante. La comadreja es el carnívoro más pequeño del mundo, la cual, muy difícil de ver, pero también se supone que tiene que estar presente en áreas del Levante. Tenemos anfibios adaptados a las zonas semiáridas. El sapo corredor se puede ver en zonas semiáridas del parque, y cuando ha habido un fin de semana de lluvia, sale después de esa lluvia y va a gran cantidad de sapos que tienen que salir a reproducirse porque es el único momento que tienen de humedad en el que pueden realizar la reproducción. El sapo corredor es, vamos, un animal muy típico, muy gracioso, que puede avistar, vamos, en zonas que no te lo esperas. Las aves que podemos ver aquí muchas veces son aves, además las aves esteparias son aves que a mucha gente no les llama nada la atención porque en general son aves que son todas marrones. Son todas marrones,
no tienen ninguna característica llamativa, tienen unos vuelos que al principio te pueden parecer todos iguales, los reclamos son también... Entonces cuesta trabajo de meterse con ellas, porque son muy crísticas, tienen unas coloraciones terrosas que en el ambiente en el que se mueven, pues el que les favorece pues, contra los depredadores y demás, pero claro, para las personas no nos llama mucho la atención. Así que yo le recomendaría a la gente venir aquí con paciencia, con tranquilidad y dejarse envolver poquito a poco. Y seguro que con paciencia, con perseverancia, van a ir viendo que no siempre están ante el mismo pájaro. Luego hay especies que son muy características. Tenemos aquí en el invierno es fácil ver el camachuelo trompetero. El camachuelo trompetero es como un gorrión, pero tiene un pico que conforme va aproximándose la primavera se va poniendo más naranja y el plumaje se va tornando de colores rosáceos. Entonces es un bicho que llama la atención. El clima árido, con lluvias torrenciales, fuertes vientos, brisas permanentes y alta humedad, junto con la naturaleza de sus suelos, condicionan las formaciones vegetales que pueden desarrollarse en él. Son condiciones extremas que han favorecido el desarrollo de endemismos botánicos de gran relevancia. Uno de los rasgos más relevantes de la flora andaluza, y en Almería también ocurre igual, son las especies endémicas. Contamos con muchas especies que son exclusivas de este territorio. Tan exclusivas como puede ser el dragoncillo del Cabo, que es exclusivo de la sierra de Cabo de Gata, súper exclusivo, o el aulaga morisca, también comparte más o menos territorio. Son especies que solo las podemos ver aquí en el mundo, son verdaderas joyas. Esto no tiene sentido sin la gente. Es que hay mucha gente que se cree, que es una reserva, no me van a dejar, no. En la reserva, pues, que no va, si no puede ir con moto, puede ir con bici. Si no puede llevar el perro suelto, lo puede llevar atado. Simplemente hay unas limitaciones, pero que hay unas limitaciones que si tú se las explicas a la gente, la inmensa mayoría de la gente las va a aceptar y las va a comprender y va a saber por qué le estás diciendo, mira, no vengas aquí con tu moto de motocross y no te salgas del camino. Simplemente creo que son esfuerzos que ahora tenemos muchos recursos a nuestro alcance y yo creo que se podría por lo menos intentar. El Parque Natural de Cabo de Gata supone un gran museo al aire libre, donde podemos identificar paisajes, endemismos botánicos, ecosistemas vegetales, aves, reptiles y un sinfín de elementos de la naturaleza que, gracias a las figuras de protección que velan por su conservación, seguimos teniendo disponibles para el estudio y disfrute. Debe ser prioritaria la conservación de los espacios naturales para mitigar los efectos del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Vivo aquí pues básicamente porque me enamoré de esta tierra cuando vine en el 82, pero luego cuando empecé a ver los colores de esas piedras al atardecer, al anochecer, cuando empecé a ver las flores por todas partes saliendo en sitios donde jamás pensarías que podían salir, y cuando descubrí todo este paisaje, pues ya dije, aquí tengo que vivir yo como sea. Aquí he ido descubriendo muchas cosas, pues he descubierto que no existe el silencio, porque al principio pensaba, es un sitio donde hay silencio, qué maravilla. Pues no, el silencio no existe, pues a veces oyes el viento, a veces oyes los pájaros. Los conciertos de pájaros son impresionantes durante todo el año, menos en verano, que esto está lleno de gente, porque claro, todo el mundo quiere venir y las vacaciones son cuando son. Entonces los conciertos de pájaros son una de las maravillas. Te sientas en cualquier sitio y cuando amanece o anochece, y luego la cantidad de pájaros que pasan por aquí, que lo mismo vas ahí por un caminito por la costa y de repente a la vuelta de una roca hay una garza real y te quedas ahí como sin saber qué hacer delante de semejante pájaro, o un montón de verderones chiquititos cantando, en fin, todo tipo de bicharracos volantes. Eso es una preciosidad. Y cosas que he descubierto últimamente que no conocía, pues para mí el mar era la playa, darte un baño, el agua siempre estaba fría. Y entonces un día me atreví a bucear y empecé a ver lo que había debajo del agua. A alguien que viniera aquí le pediría, o le recomendaría, no le pediría,
que viniera fuera de lo que es la temporada de verano. Y bueno, si viene aquí la primavera empieza en febrero, entonces si viene cuando empieza aquí la primavera, empezar a ver cómo en un paisaje aparentemente desértico, de repente todo está verde, todo está lleno de flores, los palmitos están radiantes.